Y la mañana tiene esas cosas bien lindas, como por ejemplo que salga el sol, como que la niebla se va disipando y a las 10 llega la nota central y usted dijo, ay, me tengo que quedar cerquita del receptor. Claro, porque para hablar de actualidad hay que hablar con quienes nos puedan ayudar a entender cuáles son esas cosas de actualidad que pesan y mucho. Y para eso hoy nos está acompañando en los estudios de la 91.5 el diputado Juan Martín Rodríguez por el Partido Nacional, que se trae un tema candente. Y vaya que has tenido actividad, te escuché en varios lugares, ¿eh? Y nos acompaña a esta hora porque es el horario de la nota central y porque es un tema que meritaba un abordaje mucho más cercano para don José, para doña María, que está ahí y dice, ¿qué tema es este de los pasaportes? ¿Me afecta, no me afecta? ¿Cómo nos afecta? Bueno, ¿qué tanto hay para charlar de estos días? Que por cierto son bastante agitados, no por ser agosto casi, ¿no? Sí. Se nos va julio. Buen día, Juan Martín, un gusto recibirte por acá, un placer. Buen día, Joana, el placer es mío, compartir contigo, con la audiencia. Y bueno, para charlar de este tema que la verdad hace unas cuantas semanas nos tiene en vilo, preocupados, ocupándonos, conversando con las autoridades, con los afectados, con gente que en principio es lateral a este conflicto, a este problema, pero que está empezando a sufrir las consecuencias por la no resolución de un problema que las autoridades tienen conocimiento no desde el 9 de julio, cuando el embajador alemán hizo público un comunicado. Las autoridades de la Cancillería y del Ministerio del Interior saben de este problema desde fines de mayo, principios de junio, cuando al menos un par de los afectados, que hoy son de conocimiento por sus salidas en los medios de prensa, comenzaron a hacer las gestiones en virtud de la negativa de Francia, de Alemania, en emitirle las visas por larga estadía. A ver, recordemos que cuando un uruguayo, con pasaporte uruguayo, no tiene por qué tener pasaporte de otra nacionalidad, sí, europeo, un pasaporte uruguayo con pasaporte uruguayo, quiere viajar a Europa, no requiere visa, o sea, para el viaje de turismo, claro, o por algún evento muy puntual. Ahora, cuando se tiene que quedar más de un determinado plazo, por lo general son 90 días, es una visa, se le llama de larga estadía, de larga estancia. Entonces ahí tiene que hacer un trámite adicional. ¿En qué consiste ese trámite? Va con su pasaporte a la embajada correspondiente y dice, bueno, mire, yo voy a estudiar o tengo un contrato de trabajo, y requiero, para no tener problemas luego en ese país, que me dé una visa de larga estadía. Bueno, al menos un par de estos chicos que van a estudiar o que pretenden ir a estudiar a Francia, iniciaron sus trámites sobre fines de mayo, principios de junio, y desde ese momento ya estaban recibiendo la negativa en función del cambio introducido en el pasaporte uruguayo. Bueno, no es nuevo para las autoridades lo sabían, lo querían mantener bajo el radar. El tema es que en un momento los chicos se cansaron, hicieron pública esta situación, aparecieron los comunicados y bueno, ahí es cuando ha tomado más notoriedad. Bueno, de hecho, vayamos a un repaso de algunos titulares de estos días, donde incluso el propio presidente de la República es abordado por este asunto y le preguntan acerca de, bueno, la situación que estaban viviendo estos uruguayos y deja por ahí la idea de que, bueno, si hay que dar marcha atrás, se daría marcha atrás, pero trató de quitarle la trascendencia. Lo cierto es que se ha manejado, no por el presidente de la República, sí por el canciller, quizás como de una forma, o la gente que lo mira lo ve en la tele o lo escucha en la radio, como una forma de que no pasa nada, como que es muy liviano el trato, que la Cancillería no le está dando trascendencia, es algo que se va a solucionar. Pero desde esa fecha, ese 9 de junio, me dijiste vos, julio. 9 de julio fue público, ahora venía de al menos un mes atrás, o sea que... primeros días de junio ya teníamos, el tema estaba... No, todavía no estaba público, pero la Cancillería ya sabía del problema. O sea, no es que la Cancillería se enteró el 9 de julio, sabía desde un mes antes del problema. Y estaban conversaciones. El tema es que ya han pasado casi 2 meses y esas conversaciones no han llevado a nada. Y yo debo de serte honesto, Joana, yo considero que las palabras del presidente Orsi fueron honestas, fueron sinceras. Y me consta que hay autoridades del Poder Ejecutivo que comparten esa opinión del presidente y que de haber sido por ellos ya se hubiese dado marcha atrás en las acciones de la emisión de los nuevos pasaportes,
para darle una solución a estos muchachos al menos. ¿Y por qué es tan apremiante las resoluciones, los tiempos? Hay estos gurises que van a estudiar a Francia, vamos a hablar de los casos. De estos chicos que van a estudiar a Francia, una vez que el pasaporte sea aceptado por la embajada, hay un trámite posterior que es la emisión de la visa, que era lo que te decía antes, que dura como 20 días. Es decir, si hoy hubiese una respuesta favorable y los muchachos empezaban el 1 de agosto, ya van a estar llegando al menos 20 días tarde. Agregado a eso, los costos del cambio en los pasajes, y etcétera, etcétera, etcétera. Una decisión que fue pura y exclusivamente de las actuales autoridades. Y quiero comentar porque se han dicho muchas cosas y a mí me interesa ser claro y honesto en este tema. En el gobierno pasado se venía trabajando en coordinación para, en el campo que dice nacionalidad en el pasaporte, dijera nacionalidad o ciudadanía, que es algo que es aceptado, muchos pasaportes del mundo lo tienen. No quiero entrar en el detalle, pero en Uruguay, más allá que los requisitos sean similares para la nacionalidad y la ciudadanía, son dos conceptos jurídicos distintos. Bien distintos. En Uruguay son distintos. Hay países que son los mismos. Acá en Uruguay, claro, nuestra Constitución consagra, y hay una discusión exactamente, donde nacionalidad y ciudadanía son conceptos distintos. Por lo tanto, ¿qué fue lo que el anterior gobierno entendió como una salida razonable? Nacionalidad o ciudadanía. Eso que permitía atender la situación de los extranjeros que venían a Uruguay, que estaban radicados en Uruguay y que al momento de emitir el pasaporte, nacionalidad cubana, nacionalidad venezolana, nacionalidad X. Y eso generaba conflictos al momento de los viajes. Esta fórmula fue la que se venía trabajando y la que el gobierno pasado le dejó en manos al nuevo gobierno. El actual gobierno le agregó un elemento más, o más que le agregó, le sacó un elemento. Hay un campo que dice lugar de nacimiento. Ese campo, que no estaba en los planes del anterior gobierno sacarlo del pasaporte, fue el cambio que introdujo y que generó tanto conflicto. La Cancillería ha dicho, bueno, pero hay varios pasaportes en el mundo que dicen, o que no dicen en realidad lugar de nacimiento. Probablemente sea así, yo no voy a discutir eso. Ahora, hay una realidad. El nuevo gobierno asumió el 1 de marzo. El 23 de abril se estaban expidiendo los nuevos pasaportes. Se estila, hasta por conveniencia del país que introduce los cambios, que entre que se resuelve un cambio en un pasaporte y se ejecuta, se le da un tiempo prudencial a los otros países para que lo reciban. Se llama especímenes, que es como una especie de pasaporte borrador. Claro. Y le dice, bueno, mire, este es el pasaporte que Uruguay va a empezar a utilizar a partir del 1 de septiembre. Entonces tú a los países, lo estudias, lo miras, sí, ningún problema, está perfecto, vamos arriba Uruguay, empieza a emitir, y así pasa ese tiempo y los países comienzan a introducir cambios en los nuevos pasaportes. Esto es normal. Ahora, si tú asumís el 1 de marzo y el 23 de abril empezás a emitir los nuevos pasaportes, en el medio, ¿te tomaste el tiempo de mandar los especímenes, los borradores de pasaporte, de escuchar los planteos que tenían para hacer los demás países? Yo quiero pensar, o supongo, que no mandaron el 2 de marzo. Se habrán tomado su tiempo. Por lo tanto, evidentemente les ganó la impaciencia. Porque eso que tendrían que haber esperado, y en caso de haber esperado, las advertencias hubiesen llegado en tiempo y forma para evitarle el problema, hoy no estaríamos sufriéndolo. Entonces, esa es el hecho que la Cancillería, y el canciller particularmente, el señor Lubetkin, se encarga de negar, o pretendiendo tapar el sol con un dedo. Dice, no hay problemas, pero cada día le aparece un problema nuevo. Dice, no tengo conocimiento, en una entrevista de radio, lo venía diciendo. Le hacen escuchar un testimonio de un ciudadano que desde la embajada de Alemania le estaba diciendo que no podía ni siquiera, ya no viajar a Alemania, no podía hacer ni siquiera escala en Alemania. O sea, había un ciudadano
en otra radio, llama y dice, mire, yo tengo que ir de tal país a tal país, pero mi avión aterriza, se escala en Frankfurt. Estoy 3 horas en Frankfurt, pero sin salir del aeropuerto. Ya le dijeron que ni siquiera puede ir en ese vuelo. Entonces, ahora en los últimos días hemos recibido virtualmente en una reunión a la Unión de Agencias de Viaje, las del interior y también con el vínculo con las de Montevideo. Y ellas están empezando a sufrir estos problemas, porque la gente que quiere viajar por vacaciones, por salud, por visitar a un familiar, por estudios o por mero descanso, le dice, mire, yo tengo pensado o pretendo viajar tal día a Alemania, lamentablemente saqué el pasaporte nuevo y en la embajada me están diciendo que yo no puedo viajar. Entonces, claro, empieza allá a generar también consecuencias en lo laboral, en la venta y de pasajes para gente que vive de eso. O sea, las agencias de viaje viven de eso. Les estamos afectando también su fuente de ingresos, su fuente laboral. Entonces, es un problema que lamentablemente, si el canciller Lubetkin, en lugar de encerrarse, de pararse en ese pedestal de soberbia, hubiese escuchado al presidente de la República. Mirá lo que estoy diciendo, Joana. No es que hubiese escuchado a la oposición. Si el canciller hubiese escuchado al presidente de la República, cuando el presidente dijo, si hay que corregir, se va a corregir, inmediatamente el canciller y las demás autoridades tendrían que haber dicho, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un problema. Vamos a solucionar, aunque sea parcialmente, este problema. Vamos a los afectados, a los que se presentaron, a los que tienen esta situación, vamos a emitirle un nuevo pasaporte con el formato anterior. Y nos damos el tiempo para ver si mediante las conversaciones, que yo no voy a decir que no existen, probablemente es realidad que existen las conversaciones. El tema es que las conversaciones se demoran tanto. Bueno, de hecho el propio embajador alemán dice, mi país va a llevar un tiempo, porque es el propio ministerio el que tiene que hacer un estudio que requiere de determinadas etapas hasta llegar a tener una devolución para con el país que justamente consulta, que en este caso es Uruguay. Pero es así, Joana. Es más, yo no descarto que luego del estudio, que le va a llevar su tiempo, Alemania tal vez más tarde o más temprano puede hacer que apruebe el pasaporte. Ahora, ¿eso cuándo va a ser? ¿En agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre? ¿Y en el medio qué hacemos? Entonces, lo que tendría que hacer Uruguay es, bueno, tenemos un problema, tenemos una situación con Alemania, una situación con Francia, una situación con Japón. Vamos a corregir a los ciudadanos que se presenten ante la Cancillería, ante el Ministerio de Interior, ante Migraciones, Identificación Civil, asuntos consulares, y nos digan, mire, yo tengo un pasaje, pretendo viajar y tengo el pasaporte nuevo. Quédese tranquila, señora Perco. Vamos a emitirle el nuevo pasaporte en el formato anterior, su problema va a estar solucionado. Y damos el tiempo, ¿para qué? Para que los países que tienen alguna observación poder solucionarla. Si se soluciona, fantástico, se terminó el problema. Si no se soluciona, y bueno, Uruguay tendrá que rever sus decisiones, porque ¿qué sucede? Cuando uno viaja a un país, el derecho de admitirte a ti como extranjero en ese país no es, en este caso de Uruguay, es del país que te recibe. Entonces, el canciller Lubetkin, que obviamente él no es político, no es diplomático, él era funcionario de un organismo internacional, eso no te convierte en diplomático. En todo caso, es un burócrata de un organismo internacional, que son cosas muy distintas. Entonces, ahí es donde tiene que imperar el sentido común, que evidentemente al señor Lubetkin no es algo que esté aplicando en este tema. De hecho, el día viernes había declarado ante los medios públicos que Japón comenzaba a aceptar los nuevos pasaportes, y en el día de ayer la Embajada de Japón, que todos los días actualiza en su página web la situación, publica que nada ha cambiado, que quien viaje con un pasaporte emitido luego del 23, creo, 23 de abril de 2025, es altamente probable, dice así, altamente probable que no sea aceptado en el aeropuerto. Entonces, no está a la altura. El señor Lubetkin no está a la altura, y por eso nosotros ayer le reclamamos al presidente Orsi, le dijimos que consideramos que no está apto
y que me parece que es momento que el presidente tome las medidas que tiene que tomar. Esto hablando de los cambios que necesita. Ahora vamos a seguir en la esfera internacional porque te escuché estos días también hablando a razón de lo que sucedió en Chile, este encuentro de mandatarios de izquierda hablando de democracia, ¿no? Un encuentro de la democracia. De los que piensan solo de una manera. Bueno, eso te iba a decir. ¿Qué lectura le haces pensando en claro, cambió el gobierno, hay una intención por, de alguna manera, mostrar la simpatía que existen entre los gobiernos y este encuentro en la casa del señor Boric? ¿Qué lectura te merece pensando en nuestro país, al mundo, con todos los desafíos que todavía tenemos con la Unión Europea que no hemos concretado, con el Mercosur que siempre tenemos un tiro y afloje con todos? ¿Qué lectura haces? Hay varios aspectos, ¿no? Primero, esto no fue una reunión de un ámbito multilateral que Uruguay integra. No fue una reunión del Mercosur, no fue una reunión de Naciones Unidas, no fue una reunión de la OEA. Que uno dice, bueno, Uruguay, el presidente Orsi, va a representar a nuestro país en ese ámbito. Y bueno, ya que está ahí, aproveché y se junta. Es como que, bueno, hago 2 por 1, porque claro, ya voy al ámbito, participo, voy a dejar la representación de mi país en ese foro internacional, pero además tengo instancias bilaterales en paralelo. Eso sería más que razonable. No, eso no fue así. Esto fue una reunión de amigos. Esto fue una reunión de barbacoa. Esto fue un asado de amigos, sí, como quien en tu casa, en mi casa, organiza una reunión de amigos, de presidentes, de mandatarios, como tú bien decías, son todos de izquierda, o sea, hablan de democracia solamente los que piensan parecido. Qué dicotomía esa situación con lo que significa la democracia. O sea, justamente la democracia implica diversidad de ideas, no pensar parecido solamente. Bueno, acá van a reunirse en un ámbito que no es un foro internacional que Uruguay participe, es una reunión de amigos, un club de amigos, donde van a hablar de democracia, pero agrego otro elemento más, que no es menor. En momentos donde el presidente de España, el señor Pedro Sánchez, se encuentra afectado por el principal caso de corrupción que involucra en su país, con gente con su número 2, con su número 3, acusados, condenados por corrupción. Entonces, ¿qué se buscó con esto? Legitimar a Pedro Sánchez cuando en su país está siendo cuestionado incluso por sus propios socios, donde hay varios integrantes de esa coalición que le sueltan la mano y le dicen, ya está, no hay más, no son más aceptados los bulos, o sea, a los curros que han estado involucrados, jerarcas importantes del gobierno de Pedro Sánchez. Darle legitimidad a Gustavo Petro de lo que está siendo acusado en estos momentos en Colombia, donde hubo un candidato presidencial que hace algunas semanas, un mes y pico atrás, Uribe recibió un tiro y que lamentablemente lo ha sacado en los hechos de la carrera presidencial, más allá de que se mantiene por supuesto la opción. Entonces, y que se fue abucheado del Parlamento el señor Petro. O sea, realmente creo que fue un gran error del presidente Orsi haber participado de ese ámbito, porque termina prestando el nombre de nuestro país, que siempre es respetado, independientemente de los presidentes que le toque ser el presidente uruguayo. El nombre de Uruguay es respetado en el foro internacional, en el ámbito internacional, justamente por ser dignatarios, mandatarios que representan no solamente su posición ideológica, que es legítima, sí, obvio, sino a un país que tiene historia de una cultura democrática que evidentemente no ayuda, y lo decíamos vinculado con el tema anterior. Al señor ministro Lubetkin le molestó que hiciéramos un pedido de informes respecto a la participación Uruguay en ese foro, de los costos que tuvo, calificándolo de política chiquitita, menospreciando el contralor parlamentario, al rol que tiene que tener un legislador. Bueno, yo le contestaba después al canciller, es lógico, si te venís de regodear con gente que está acusada de tamañas acusaciones, valga la redundancia, y sí, es probable que el contralor parlamentario te parezca algo chiquitito. Pero
lamentablemente es una situación que nosotros, en función del informe realizado, pretendemos saber qué se habló en esa reunión de alto nivel, cómo fue catalogada, porque, a ver, si le significó costos al Uruguay, nuestro presidente fue un hombre de nuestro país, pero lo que terminó hablándose fue de temas propios de una reunión de un club de amigos. Bueno, creo que debería ser la primera y la última vez que nuestro presidente participa en estos ámbitos. Bueno, una situación que se dio con el cambio de gobierno anterior, el último periodo de gobierno que lo tuvo Tabaré Vázquez, era que por algunos años habíamos visto la preponderancia a la esfera internacional, a nivel de la esfera internacional, esa idea de que pesaba más la ideología, incluso en el relacionamiento económico hablo, ¿no? Que lo que definitivamente tenía que ver con los verdaderos intereses de los uruguayos. En definitiva, Uruguay necesita salir a conseguir mercados, a poner sus productos y a buscar nuevos mercados y otras cuestiones que hacían que, bueno, que muchas veces se encontraba topiado por algunas posiciones que se tomaban en la región, ¿no? Lo vimos con la Argentina, lo vimos con Brasil, ¿no? ¿Esto no puede ser una señal también de que podríamos volver a eso mismo también? De que podría el Uruguay tener esa dificultad en un tiempo donde se habla de la flexibilización del Mercosur, pero se habla por un lado y se dan estas situaciones. Bueno, de reunión de amigos. Me preocupa realmente. También es verdad que el presidente Boric está de salida, ¿no? Se vienen elecciones en Chile. La verdad, habrá que ver cuál es el resultado de la elección, pero el presidente Boric como tal está en la etapa final de su mandato, o sea, en el último año de su mandato, sí. Con una situación, al menos por lo que nos informamos en Chile, donde parecería que va a haber una alternancia en el poder de los partidos políticos. Los chilenos lo resolverán. Sí, obvio. En Brasil, donde realmente el Lula de hoy no es el Lula ni de sus primeros gobiernos, pero ni siquiera es el Lula del comienzo de este gobierno, del actual gobierno, donde el respaldo político también ha decaído. Entonces, sumado a lo dicho anteriormente y a estos dos exponentes, con un Yamandu Orsi que está comenzando su gobierno. También es verdad que en materia de Mercosur, y en línea con lo que tú decías, si algo el expresidente de la calle Pou se encargó de dejar claro, que las relaciones comerciales de Uruguay, de los países, pero en particular de Uruguay, no se tenían que regir por cuestiones ideológicas. De hecho, el presidente de la calle Pou fue muy insistente en el TLC con China. Y no es porque la calle Pou piense parecido a los chinos, ¿no? A los chinos comunistas. Es un tema simplemente de generar mejores posiciones económicas para nuestro país, para que se pueda exportar sin aranceles, para que eventualmente pueda crecer también los niveles de exportación. Entonces, pero de la mano de eso también se iniciaron acciones con Estados Unidos por otros aspectos. Entonces, creo que eso es lo que deberían los países de ocuparse, de tener buenas relaciones con el mundo, pero lograr generar vínculos comerciales justamente con todos, independientemente de sus ideas. Y el presidente de la calle Pou, en su momento, cuando tuvo encontronazos con otros mandatarios de la región, era porque querían aislar a Uruguay y no le permitían salir adelante, pero tuvo muy buenos vínculos cuando Lula vino aquí a Uruguay hace casi 3 años. Sí, más de 3 años, a ver. No, principio del 2023. 2023. Y estuvo conversando con el presidente de la calle Pou, justamente donde se dijo, bueno, primero concentrémonos en la Unión Europea, y luego de cerrar con la Unión Europea, el próximo paso es China. Bueno, en diciembre del 2024 se anunció el acuerdo. De hecho, la señora Ursula von der Leyen vino a Montevideo. Sí. Este año se están dando los trámites burocráticos que tiene que dar Europa, la Unión, primero el Parlamento, y el Consejo, para dar la aprobación definitiva, para luego también que los países podamos ratificar en nuestros parlamentos el acuerdo. Bueno, en paralelo con eso está empezando a llegar el momento donde hay que hablar de esos temas, pero en ese momento estaba claro que no era una cuestión ideológica. Hoy, Uruguay, ¿qué va a tener arriba de la mesa?
¿Va a tener de vuelta una política internacional ideologizada, como tú bien dijiste, como los primeros gobiernos de la izquierda, o va a tener un sentido mucho más pragmático? Bueno, hasta ahora los incipientes destellos que hemos visto no nos alegran, no nos satisfacen, porque lo anunciado con el EFTA, que son los otros países que no integran la Unión Europea, no me quiero equivocar, pero son Islandia, Noruega, Luxemburgo y Suiza, creo, no me quiero equivocar. Son cosas que venían del gobierno pasado. O sea, hace unos días ratificamos un acuerdo con Mercosur-Singapur, venía del gobierno pasado. O sea, hasta ahora las cuestiones internacionales comerciales son las que se vienen arrastrando del gobierno pasado. Todavía no hemos visto entrar al actual gobierno a tejer aspectos que digan, bueno, esto es un tema comercial que nos va a beneficiar. De hecho, el presidente Orsi participó en la cumbre de los BRICS hace algunas semanas atrás, sí, que es verdad. Eso no nos obliga a nada, porque nosotros no somos parte de los BRICS, sí del banco de los BRICS, pero no de los BRICS. Y el presidente Donald Trump de Estados Unidos ha tenido algunas reacciones, no con Uruguay, pero sí con otros países respecto al tema aranceles. Entonces, en momentos donde Uruguay se encuentra en conversaciones con el gobierno norteamericano para que nos incluyan en el programa de exención de visas, para que cuando los uruguayos tengan que viajar a Estados Unidos no requieran la visa. Bueno, eso que venía hablado del gobierno pasado, que la ex embajadora de Estados Unidos en Uruguay hasta hace poquito más de un mes había dicho que se estaba en conversaciones, que se estaba avanzando, que todavía faltaba, pero que se estaba avanzando. Días atrás el canciller dice que no hay ninguna señal de Estados Unidos. Otro ejemplo más del señor Lubetkin, donde se encarga de negar la realidad, por no decir otro calificativo. O sea, creo que Uruguay en ese sentido, o las autoridades quienes se encargan de la política exterior, de la política internacional, deberían tener mayor responsabilidad al momento de actuar y tener claro que obran y actúan en representación de la República Oriental del Uruguay, y no de los que piensan parecido solamente, sino de todos nosotros. No te voy a dejar escapar, porque aparte me dijiste que me ibas a dar unos minutitos más, pero te escuché hablar, me quiero venir al país ahora y pensar solamente en los uruguayos. Los uruguayos se encuentran a casi 8 meses de un nuevo gobierno, sin ningún anuncio importante, por lo menos eso lo dice desde la propia izquierda. No, sí, hubo una acción importante, emitir pasaportes nuevos y no reconociendo eso fue el único acto importante, además de la compra de la estancia María Dolores y... Pero eso parece más dolores de cabeza. El anuncio no fue, ni siquiera fue hecho en el tenor de algo importante. Fue hecho, en el caso de la compra de María Dolores, fue cuando Mujica pasaba en su féretro por delante de Pit-CNT. Sí. Creo que tampoco fue acertado. Sí, a ver, eso podremos discutir si es conveniente o no el anuncio. A mí, más que el anuncio y el momento, que podría ser producto de la sensibilidad de la situación, a mí no me preocupa el anuncio, dónde lo hizo. Me preocupa todo el negocio que contiene inconstitucionalidades, contiene ilegalidades, contiene irregularidades que el gobierno no reconoce y ha querido seguir para adelante. O sea, más allá de la conveniencia, no del punto de vista si conviene destinarle 40 o 50 millones de dólares a 15, 20 colonos y aumentarle 400 pesos a 140.000 jubilados, que son 25 millones de dólares. También está sobre la mesa. Es decir, el gobierno uruguayo ha priorizado destinar los 32 de la compra, 32 millones de dólares, más otro tanto que seguramente ronden los 50 millones, si es que se efectualiza. Solo alambrados son $600.000 para obtener unas vaquitas. Para 20 personas, para 20 colonos. Por su parte, destinó 25 millones de dólares para 140.000 jubilados, aumentándole 400 pesos. Es decir, que con lo de María Dolores era el doble de aumento. Entonces, para 140.000 personas. Entonces, ahí es donde uno entra a discutir las prioridades del gobierno. O sea, el gobierno prefiere gastar 50 millones de dólares en 20 colonos en lugar de aumentarle más, el doble al menos, a las jubilaciones más sumergidas. Bueno, ahí están las prioridades del gobierno.
sin grandes anuncios, salvo los que pretendieron serlo y terminaron mostrando bastante o dejaron mucho que desear, llega en estos días de julio el diálogo social y esa situación que se dio de una negativa de algunos partidos de no asistir o pretender ser parte de ese diálogo social. Te vi marcar la diferencia entre hablar en un ámbito entre partidos políticos y los actores sin menospreciar el rol que juega cada uno, pero para entender la esfera, en la esfera que se tratan o se abordan determinados temas. ¿Por qué vos mantenés esa posición para que la ciudadanía lo entienda, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero si están tan preocupados por los problemas, ¿por qué no participar y acercarse? Unos lo hicieron, otros no. Contale un poquito a la audiencia dónde está esa diferencia que vos es importante salvar. Hay razones de fondo y de forma. Empiezo por las últimas, que es lo que tú decías. Nuestro país, afortunadamente, tiene lo que se conoce, y en la Constitución así lo dice, una democracia representativa. ¿Qué significa una democracia representativa? Que los ciudadanos, la gente, cada 5 años, con su voto, elige en el cuarto secreto a quién quiere que los represente. Elige al presidente de la República, al vice, a los senadores, a los diputados, a los intendentes, ediles, alcaldes, concejales. Cada uno para su tarea. No es lo mismo, claro, pero esa es la democracia representativa. Y descansa en los partidos políticos la representación del soberano, de todo el soberano, por supuesto de forma proporcional. A tal partido le da más votos, por lo tanto tiene una mayor representación, a tal partido le da menos votos y por ende tiene menor representación, y tal vez a otros partidos tiene una representación muy escueta, pero también representan a ciudadanos. Bueno, eso que parece simplemente, bueno, pero ¿qué está diciendo el diputado? ¿Que le molesta que se convoque a otras organizaciones? Bueno, lo que pasa es que detrás de eso hay un desprecio a la democracia representativa. Hay quienes en el gobierno uruguayo desprecian a la democracia representativa, porque entienden que es más importante dialogar con el PIT-CNT, con tal o cual otra organización, que, a ver, ¿son corporaciones que tienen y defienden intereses legítimos? Sí, yo no puedo decir que los intereses que defienden no son legítimos. Ahora, defienden intereses de una corporación, del PIT-CNT, de la ONAGPU, de tal o cual organización. Los parlamentarios, los partidos políticos, vamos a hablar de los parlamentarios, los partidos políticos son cortes transversales de la sociedad. No es que tal partido solamente representa a tales o a cuales, representan a la sociedad en mayor o menor medida, pero representan a la sociedad. Entonces, cuando se desprecia la democracia representativa, se pone en cuestión las propias bases de la democracia, esas de las que se juntaron a hablar en Chile. Entonces, por eso a mí me pone muy enérgico, por decirlo de forma alegre, cuando estas cosas pretenden ser pasadas bajo el radar. No, porque no se quiere juntar. Con las organizaciones sociales, el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho a juntarse cuando quiera. Y de hecho el Parlamento, las mismas organizaciones en su ámbito. A eso voy. Cuando las organizaciones sociales entienden, o cuando los parlamentarios entendemos que tenemos que conversar con las organizaciones sociales, son convocadas o solicitan ser invitadas o participar en las comisiones parlamentarias. O sea, a ver, acá no se trata. El diálogo existe. Existe, y quien plantea eso como como que no es real, está siendo inexacto o mucho más aún, mentiroso. Menospreciar el ámbito del diálogo de los parlamentarios, de los partidos, del Poder Ejecutivo, cuando en realidad existe, es no conocer las bases mismas de la democracia. Ahora, está claro, si yo lo que pretendo es licuar todo, ¿para qué? Para que, bueno, sea lo mismo lo que piensa el partido tal o cual que la organización N, bueno, evidentemente vamos a tener una discrepancia. Y la vamos a sostener, y de hecho fue una de las razones más importantes por la cual el Partido Nacional, al igual que el Partido Colorado y el Partido Independiente, pero hablo por el Partido Nacional, decidió no participar. Pero a eso le agrego las cuestiones de fondo. Hay una realidad, lo que busca el gobierno con este diálogo social es licuar o es resolver una interna. En la interna, el Frente Amplio, tienen los que
promovían la reforma la reforma constitucional el año pasado, en octubre, que más del 60% de la ciudadanía le dijo que no. La eliminación de las AFAPs y todas otras cosas más que iban de la mano con eso, bajar la edad de retiro a 60 años de vuelta, bueno, todo eso la gente le dijo que no, más del 60%. Entonces nosotros lo que decimos es, mire, nosotros no nos vamos a juntar a hablar de algo que ya la gente laudó. La gente en octubre del año pasado dijo, más del 60%, no, mire, no quiero que se eliminen las AFAP, no quiero que se reduzca la edad jubilatoria a 60 años, porque cuando se discutió la reforma de la Seguridad Social en el gobierno pasado, todos éramos conscientes en el Parlamento que hay una realidad que es incontrastable. La gente, por suerte, vive más, pero hay una realidad también. Lamentablemente, en nuestro país, y no solo en nuestro país, están habiendo menos nacimientos. O sea, de hecho, en los últimos datos del censo arrojan que han habido más fallecimientos que nacimientos. Entonces, y que se compensan con la migración, pero la realidad es que los demógrafos dicen que de aquí al 2070 primero y al 2100, va a haber una reducción de nuestra población. Los más dramáticos no es el término, los más absolutos hablan de que vamos a bajar a 2.700.000, otros hablan de 3 millones, o sea, cuando estamos hoy en 3,5 millones. Entonces, eso afecta en la seguridad social. Y se discutió en el Parlamento, hubo una comisión de expertos, se recibieron a más de un centenar de organizaciones, hubo un diálogo parlamentario, en intercambios, se introdujeron cambios en las leyes, tanto en el Senado como en diputados, se aprobó, después hubo un plebiscito que la gente le dijo que no, y quieren volver a discutirlo. Bueno, esos son aspectos de forma, que nosotros de fondo, que nosotros no estamos dispuestos a volver atrás en algo que hace menos de un año, estamos hablando de hace 9 meses atrás, la gente ya se expresó. Bueno, forma y fondo llevaron a que el Partido Nacional no participe de ese diálogo social, que no quiere decir, y de hecho a los pocos días, eso fue un lunes, el jueves el presidente había convocado a los partidos políticos y el Partido Nacional, con una representación, estuvo reuniéndose con el presidente Orsi para decirle que entre partidos y con el Poder Ejecutivo el Partido Nacional siempre está abierto al diálogo, y con las organizaciones sociales existen otros ámbitos en los cuales también intercambia, pero no hay que mezclar papas y boñatos, porque la verdad termina atentando contra el sistema democrático. El día de ayer, y vamos cerrando con eso, se presentó una instancia, lo hizo el propio ministro Carlos Negro, hablando del diálogo para tener por lo menos un nuevo modelo, un diseño del tema política de seguridad social. Se repite lo mismo que en el diálogo social, esto de el PIT-CNT, o sea, hay una cantidad de organizaciones para crear un modelo que tiene que ver con el tema de seguridad, y se habla del 2035. Sí, a ver, ahí el gobierno tomó una precaución, que fue convocar primero a los partidos políticos para charlar mano a mano. De hecho, existió el 28, esta semana. A ver, ¿Ayer? Sí, está bien. Uno ya se... Va rápido, pero... No, perdón, la semana pasada cuando se reunió el ministro Negro con los referentes de los partidos, eso fue la semana pasada, perdón. Hubo una instancia, y ese diálogo entre el ministro, las autoridades del ministerio y los partidos va a seguir. El Poder Ejecutivo, como lo decíamos respecto al diálogo social, tiene todo el derecho de que, si quiere convocar a las organizaciones para conversar, que lo haga. Los partidos políticos van a dialogar entre los partidos y, en este caso, con el ministro Negro. Hay una necesidad de parte del gobierno de generar estas instancias. Yo se lo atribuyo, más que una necesidad de diálogo, a una necesidad de ganar tiempo. Me refiero no al diálogo con los partidos, me refiero a toda esta mise-en-scène, toda esta presentación, porque hoy por hoy el gobierno no tiene mayorías parlamentarias y por lo tanto no podría dar respuesta parlamentaria a determinados proyectos, a determinados problemas. Tiene que ganar tiempo, buscar consolidar, conseguir esa mayoría, y bueno, estas instancias de diálogo por lo menos le permite patear la pelota para adelante. Yo, en lugar del gobierno, me preocuparía mucho más por mantener un diálogo fluido con los partidos políticos, tratar de llegar a puntos de encuentro, puntos en común, que seguir haciendo estas presentaciones, que hasta ahora lo único que genera son gastos para el gobierno y para el país. Veremos, ya sabemos, por lo menos es público,
cuánto nos costó todo lo que significó el diálogo social, veremos cuánto también nos empieza a costar a los uruguayos, al bolsillo de cada uno de los uruguayos, estas presentaciones que se realizan. Vio que Sánchez hoy salió un titular en El País que decía que no se una ante la arena hablando de Casupá. Se ve que hay una situación de que se está gastando mucho, quizás, o están abriendo el paraguas. Yo creo que hay un poco de todo. Creo que se está abriendo el paraguas y el secretario Sánchez, el ex senador Alejandro Sánchez, con quien yo coseché un muy buen vínculo parlamentario y personal, sabe los bueyes con qué ara. Y sabe que si le dan medio centímetro no le agarran la mano, le agarran hasta el hombro. Entonces, creo que estuvo bien la advertencia. Eso refleja que todas las denuncias que desde el Partido Nacional hacíamos con respecto al ante la arena, para hacer una referencia, algo de cierto tiene que haber, ¿no? Porque si la referencia negativa y si la referencia negativa es el ante la arena, evidentemente en algo tendríamos razón. Yo te agradezco muchísimo, te tengo que dejar porque sé que vos ya estás de camino a una reunión. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con la audiencia. Las puertas siempre van a quedar abiertas para poder participar en este mano a mano que en definitiva la gente lo necesita. Porque en el Parlamento suena muy bien y lo que se pueda extraer de ahí está genial, pero esto de bajar el tema y tratar de entender algunos aspectos que en sí están conectados, ¿no? A veces se ven como aislados, pero en realidad están muy conectados, ¿no? Hablamos de hoy no hablamos solamente del tema pasaporte, hablamos de problemas laborales que genera el tema de los pasaportes, hablamos de desafíos para las nuevas generaciones y un país que se pretende, ¿no? Consolidar en muchas cosas, que está bastante limitado y donde corre peligro quizás en que se pongan por delante ideologías en vez de aquellas cosas que le importa al país. Exacto, claro. Exacto. Así que muchísimas gracias, Juan. Un placer, Joana, a la orden. El diputado Juan Rodríguez nos visitó en esta mañana, una nota central imperdible, la van a poder tener no solamente por la 91.5, también por los canales de YouTube y las redes sociales, un imperdible que llega a esta casa y les invitamos a irnos rápidamente a la pausa. Gracias.